Capítulo 1299, al otro lado del micrófono, y como cada episodio previo a una cifra redonda, eso significa que toca mirar por el retrovisor para ver el camino recorrido durante ni más ni menos que 6 años y medio. Vamos con un episodio de estadísticas. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Nuevo día, nuevo episodio, y hoy es un tanto especial. Te habla Jorge Marín desde EOB Productora y esto es Al otro lado del micrófono, tu cita diaria con el mundo del podcasting en todas sus formas. Aplicaciones, herramientas, consejos, eventos, en fin, todo lo relacionado con la producción de podcast. Episodio 1299 en este lunes 26 de enero de 2026 y se cumplen ya 2.346 días desde el lanzamiento de este podcast, aquel 25 de agosto de 2019, cuando me pasé por primera vez a este lado del micrófono y cuando encendí y sobre todo, y más importante, cuando apagué mi último cigarro. Ese bendito momento de hace ya 6 años y medio. Y por ello voy a continuar con la tradición que implanté a principio de este podcast, en el capítulo 99, y voy a presumir del dinero que me he ahorrado en tabaco desde ese momento. Y más o menos, teniendo en cuenta que fumaba poco, si es que se puede fumar poco, pero para que me entendáis, fumaba medio paquete de tabaco al día, que serían aproximadamente unos 1.173 paquetes, o lo que es lo mismo, unos 5.865 euros aproximadamente, y eso teniendo en cuenta el precio que tenía cuando yo lo dejé, que ahora mismo no sé ni a cuánto está el paquete de tabaco, pero bueno, más o menos, para redondear. Bendito momento y la verdad que lo agradezco muchísimo. Esto lo digo y lo repito porque lo tengo apuntado en el guión de cada uno de estos episodios 99, pero os aseguro que lo siento de verdad, y es que se trata de una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y de las mejores cosas que me ha dado el podcasting. Y mira que la lista es larga, ¿eh? Salud, ahorro de dinero, tiempo para mí, para mi familia, para cuidarme, ropa sin olor a tabaco, comida que me sabe más y mejor, tiempo para disfrutar de la vida en general. Pero bueno, todo esto, la excusa para ocupar ese tiempo que antes perdía, tiempo y dinero que antes perdía con el tabaco, ha sido hacer un podcast, hacer este podcast. Así que vamos a volver al podcasting y a las estadísticas de este podcast, que me lío al final aquí hablando de tabaco y hace ya 6 años y medio que no soy fumador habitual. Bueno, fumador en general. De estos 2.346 días he publicado en un total de 1.299 de ellos, o sea, más o menos el 55,37% de los días. Nada mal. Al final estoy publicando como si dejáramos un día sí y otro no. Alguno que otro 2 veces seguidos, ya me entendéis, más o menos más de la mitad de los días desde hace 6 años y medio. Como ocurre cada 100 episodios, aquí no voy a decir como ocurrió hace 100, 200, 300, no, como ocurre cada 100 episodios en los que acaban en 99, hoy voy a hacer un resumen de todos los datos sobre el impacto, las descargas, los objetivos y metas conseguidos con este Metapodcast diario para ofreceros unas cuantas estadísticas y que de esta forma sigáis formando parte del proyecto, viendo y sobre todo viviendo conmigo la evolución de al otro lado del micrófono, ya que vosotros y vosotras sois parte de él. De hecho, sois la parte más importante, sois la parte fundamental, porque si obviamos el propio nicho del podcast, el podcasting, pues al fin y al cabo los seguidores de este podcast sois el principal motivo para seguir grabando. Y si se trata de un podcast diario, si yo lo hago y no hay nadie al otro lado, pues la verdad que tenemos que considerar que este proyecto habría fracasado. Pero como no es así, por suerte, siempre, o casi siempre estáis ahí. Y eso no sabéis lo feliz que me hace cada vez que lo compruebo día a día, mes tras mes, año a año, en fin. Cada 5 episodios me paso a un lado y al otro del micrófono para seguir grabando y seguir comprobando estadísticas y veo que efectivamente sigue habiendo gente al otro lado. Y sobre todo, desde que hago los episodios del feedback, lo siento más todavía porque me dejáis más comentarios. Pero bueno, esta vez el repaso tratará sobre lo conseguido en estos últimos 100 capítulos, o sea, desde el capítulo 1199, publicado el 27 de junio del 2025, el último cumpleaños de mi madre,
hasta el 1290, bueno, el último que ha celebrado, no le ha pasado nada, tranquilos, hasta el 1298, publicado el viernes 23 de enero del 2026, el pasado viernes. Aunque, como siempre, también voy a ir incluyendo resultados globales, ¿no? Desde el primer capítulo del proyecto, aquel capítulo 0 de finales de agosto del 2019. Bueno, dentro de este ciclo de 100 capítulos, el episodio más escuchado ha sido el 1200, que lleva por título El Estudio Pod, de podcast local a productora de contenidos todoterreno con Javi Fernández, y tiene un total de 167 descargas en audio y otras 19 visitas a través de YouTube. Y teniendo en cuenta que, bueno, que este capítulo 1200 es el que vino después del último repaso, el repaso del episodio 1199, pues es algo curioso, ¿no? Porque, bueno, pues es el que más tiempo tiene, el capítulo más antiguo, con lo que ha acumulado más descargas. Y como curiosidad también, este fue el último episodio que publiqué en YouTube con la versión simple, por así decirlo. Esa que solamente tenía la carátula del podcast cuadrada, sin esa careta especial que hago para cada capítulo, que comencé a poner al inicio de esta temporada. Ese episodio fue el último que tiene solamente la carátula del podcast en YouTube. Y os reconozco que este cambio me ha traído muchas más visitas y suscriptores de YouTube. Debe ser que la gente pincha más a los vídeos, aunque realmente la carátula es solamente una excusa, porque esa carátula luego no se mueve, no es un vídeo como tal. Pero creo que es mejor eso, llama más la atención que la típica carátula cuadrada con la portada del podcast. Que los episodios tengan su propia careta les invita a visitar más a menudo mis episodios. Pero bueno, en estos 100 episodios, estos 100 capítulos, se han acumulado un total de 16.000 descargas, y comparándolo con el anterior tramo, que iba del capítulo 1099 al 1199, tuvo un total de 15.400 descargas. Vemos que ha subido unas 600 descargas aproximadamente, lo he redondeado todo un poco, pero bueno, 600 descargas en el mismo tiempo de 100 capítulos, y esto se traduce en más o menos un 3,9%, un 4% más o menos de subida. Y oye, que esto es un dato muy positivo, pero, siempre lo digo, hay que tener en cuenta que aquí se acumulan también las descargas del verano, porque el capítulo 1199 fue el último de la temporada, luego vino el parón veraniego y luego ya comencé esta séptima temporada, y estamos ahora mismo a la mitad. En verano hay que tener en cuenta que no publico, pero sí que hay gente que me escucha, y eso, claro, digamos que hace que esas descargas se sumen y acumules más en esta primera mitad de temporada. Y es un poco injusto si lo comparamos con la segunda, con el repaso que voy a hacer a final de esta séptima temporada, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora, pero al revés. Pero bueno, oye, buenas cifras, suba 4%, 5% o incluso baje un 4%, que serían malas noticias, pero bueno, oye, hay que seguir remando día a día para seguir haciendo que el podcasting crezca. En total, el global del podcast supera ya las 249.000 descargas aproximadamente, que pueden parecer muchas, pero claro, hay que tener en cuenta que ya son 1.300 episodios, bueno, 1.299, ya sabéis a lo que me refiero, y que hay que repartir todo esto a lo largo de 6 años y medio. 249.000 descargas en 6 años y medio, bueno, pues oye, no va mal la cosa, ¿no? Y como siempre digo, pues esto va creciendo poquito a poco, que es lo importante, ¿no? Que sea un crecimiento orgánico, que no tenga un pico y que al mes siguiente un descenso total. No, hay que tener un crecimiento orgánico, constante y sobre todo fructífero, que me sirva a mí para seguir haciendo crecer mi podcasting, mi manera de hacer podcast, mi productora de podcast, que os sirva a vosotros también para recibir noticias, recomendaciones, herramientas, etcétera, etcétera, y que en general el podcasting crezca y que lo haga en algún sentido gracias a todo este trabajo diario y gracias a vuestras aportaciones. Y como todo esto se está cumpliendo, vamos bien. Así que siga así y que podamos superar ese 4% más de descargas o más. Pero bueno, lo importante es seguir haciendo que el podcasting crezca. Según los datos que me ofrece Spreaker, aquí voy a dejar a un lado a YouTube, en estos 100 episodios los oyentes ubicados en España han pasado del 75,02% al 62,15%. Ojo que ha disminuido casi un 13%. Y buena parte de ello es el aumento de escuchas desde Estados Unidos, que sigue en un segundo puesto, pero
ha pasado del 4,74% a un 11,28%. Ojo, ojo a la subida de Estados Unidos, pero un poquito más adelante veremos algún que otro motivo que creo haber adivinado por qué ha sido. Y México, que sigue en un tercer puesto, ha pasado de un 4,41% a un 2,18%. Ha bajado casi a la mitad y buena parte de esa bajada se debe al aumento de escuchas de YouTube. Perdón, de YouTube no, de Estados Unidos. Si hablamos de ciudades y provincias españolas concretamente, que es lógicamente donde más descargas y más escuchas tengo, se siguen manteniendo más o menos las mismas posiciones, ya que tenemos a Madrid, la provincia de Madrid, que sigue en primer lugar, aunque disminuye un poquito su impacto, pasa del 32,62% al 30,62%, o sea, un 2% menos que en el último repaso. Andalucía, que se hace con un segundo puesto, pasa del 11,04 a un 15,77%, o sea, sois muchos más oyentes andaluces en este repaso que en el anterior, y Cataluña, que baja a una tercera posición pese a que ha aumentado su porcentaje. Antes estaba en un 11,34% y ahora está en un 15,48%. O sea, entre Andalucía y Cataluña le han quitado un poquito, un 2% a Madrid y al resto de provincias, porque ha crecido. Han crecido ambas un 4% más. Así que, oye, me alegra mucho que tenga más oyentes catalanes y andaluces en este último repaso. Y la verdad que me sorprende todo esto, porque me sorprende esas subidas y no tanto la bajada de Madrid, porque claro, de algún sitio tienen que bajar ese porcentaje o al menos mantenerse igual para que otros territorios crezcan en cuanto a porcentaje, ¿no? Pero bueno, si me permitís, voy a toser lo primero. Disculpad. Si me permitís, voy a daros todavía más detalles respecto a la Comunidad de Madrid, que es la comunidad donde resido yo y me gusta mucho investigar, me gusta mucho poner la lupa para conocer un poquito a mis oyentes y vecinos más cercanos. Y es que vuelvo a tener novedades en el ranking regional madrileño, ya que Móstoles, la ciudad donde resido, donde nací, donde he vivido toda mi vida, se coloca en un segundo puesto después de Madrid capital y Alcalá de Henares baja hasta la cuarta posición. Y ojo que estaba en un segundo puesto, O sea, Móstoles no solamente le ha quitado el puesto a Alcalá de Henares, sino que Alcalá de Henares todavía ha bajado otro puesto más, hasta el cuarto puesto, y es la ciudad de Alcobendas la que se ha colocado en tercera posición. Pero bueno, son ciudades grandes, muy grandes, como es el caso de Móstoles, que es la ciudad más grande de la Comunidad de Madrid después de Madrid, con lo que, bueno, todos estos datos pues son lógicos. Y precisamente Alcalá de Henares y Alcobendas, pequeñas, no son. Pero bueno, las plataformas desde donde se consume el podcast habitualmente han cambiado un poquito y ahora mismo están distribuidas en Apple Podcast, que se lleva el 18,39% de las escuchas, Google Chrome, que ojo a esto, que ahí es donde veo el impacto de los oyentes, entre comillas, desde los Estados Unidos, ya que Chrome tiene el 14,24% de las escuchas o descargas, en buena parte de ello por un pico de descargas que hubo el 30 de septiembre, el Día Mundial del Podcast, desde Los Ángeles de California, Los Ángeles en California, perdón, que la verdad que todavía no he averiguado por qué, no sé si es que allí celebraron algo por ser el Día Internacional del Podcast, y me escucharon, entre comillas, muchísimos oyentes de allí. Pero aparte de ese día, aparte de ese pico que cabe destacarlo porque sobresale mucho, en general el podcast desde Google Chrome ha tenido cierto crecimiento, no sé a qué es debido. Pero bueno, en tercer lugar quería destacar la llegada a ese tercer puesto a Overcast, que no es una plataforma de podcast masiva, por así decirlo, como sí que podrían ser, pues no sé, Spotify o iVoox, ¿no? Es Overcast, que ha habido muchos nuevos oyentes que me estáis escuchando desde este último repaso. Muy sorprendente, la verdad, ese ascenso de Overcast, pero sobre todo lo que me preocupa es un poco lo de Chrome, ¿no? Porque aquí no puedo seguir la pista a esas escuchas raras para saber a qué son debidas. No es una web concreta la que provoque estas descargas, ¿no? No solamente la de ese pico que os comentaba, sino todos los días hay como un pequeño repunte. Al menos a mí no me aparece una web concreta, ¿no? Ni tampoco es el propio navegador de los teléfonos Android, que antes sí que esto tenía que ver, pero
el navegador de Android me aparece mucho más abajo en el listado y Google Chrome tiene ahí su propio porcentaje destacado. Y aquí voy a incluir un pequeño apartado a este repaso que hago habitualmente, ya que también estoy poniéndole el foco a motivar las escuchas a través de mi propia web. Si lo habéis notado desde hace ya un tiempo, desde hace meses o incluso un año, estoy enfocando siempre todos los enlaces que pongo a la web del podcast, porque lógicamente a mí me gusta que me escuchéis en cualquier plataforma, pero me gusta también que vayáis a mi web, que para eso la pago, que para eso la mantengo, para eso me tomo la molestia de publicar allí todos los episodios y que es una manera también de controlar un poco cómo llegáis hasta ella. Por eso he mirado cuánto de este porcentaje es el que me escucha a través de la propia web y ahora mismo vamos a ponerle el listón en este primer repaso en un 3,4% de las escuchas. O sea, 3 personas y media me escuchan a través de la propia web si pusiéramos 100 personas, ¿no? De media. Pero bueno, como siempre digo, todos estos datos van variando poquito a poco, como cada 100 capítulos, siempre van evolucionando, siempre creciendo, hay alguna vez que no, pero bueno, siempre va creciendo a un ritmo lento, pero constante. Y haciendo cálculos, si antes de este repaso se habían publicado un total de 1.299 capítulos y que entre todos estos episodios, sumando descargas, escuchas y visualizaciones de YouTube, tienen un total de 249.000 impactos, me sale que cada episodio ha sido descargado, escuchado o visualizado una media de 1.091 veces. Y comparándola con la media de los 1.199 episodios previos, en el repaso que hice justo hace 100 episodios, la media ha aumentado en 4. O sea que la media que teníamos antes era de 189 descargas, escuchas, visualizaciones, 187 he dicho, perdón, sí, 187 descargas frente a 191, la que están ahora mismo. Vamos a ver si conseguimos llegar a las 200 descargas por episodio, que teniendo en cuenta que es un podcast diario, pues hombre, tiene mucho mérito. A mí me gustaría tener cientos o miles o no sé, decenas de miles de descargas todos los días, pero el trabajo hay que ir haciéndolo poquito a poco. Al principio, como todo el mundo, pues tenía poquitas descargas, luego ya sobrepasé las 100, 120, 140, ahora estamos en 191. Así que hay que seguir remando. En cuanto al canal de Telegram, que en el último repaso estaba en los 277 suscriptores, se sitúa ahora mismo en 277 suscriptores cuando estoy grabando esto. O sea que estoy igual que hace 6 meses. Pero no es que me haya estancado, sino que ha tenido subidas, bajadas y bueno, en las últimas semanas y meses he tenido ahí movimiento, pero se ha quedado igual que estaba. A ver si de cara a la recta final de temporada tengo una alegría y llegamos a los 300, que llevo mucho tiempo buscando esta cifra tan redonda. Y en cuanto al perfil que tengo en Ko-fi, la plataforma de mecenazgo donde se financia este podcast, tengo que confesaros que he tenido que reescribir varias veces este párrafo porque en los últimos días he tenido bastante movimiento por allí, he tenido muchas alegrías. Y es que puedo presumir de que habéis sido hasta la fecha un total de 128 cofiteros distintos los que me habéis apoyado allí, de los cuales 17 de vosotros tenéis una suscripción mensual con apoyos recurrentes y esto me sirve para daros un agradecimiento enorme y lo tengo aquí puesto en mayúsculas porque creedme que valoro mucho esas dosis de cafeína digital que me brindáis todos los meses para continuar haciendo podcast y podcast y podcast. Entre todas estas suscripciones me hacéis llegar un total de 25 cafés cada mes. Más o menos, digamos que podría ser que me tomase uno de estos cafés digitales por cada uno de los episodios del mes, más o menos. Normalmente hago entre 22, 24 capítulos y fijaos que aportáis un total de 25 cafés al mes, que como están a 3 euros, suman un total de 75 euros al mes en apoyos, 75 euros mensuales. Y la verdad que me llena de orgullo. Y os lo digo sinceramente, esto no es un sueldo como tal, son 75 euros al mes, que oye, que está muy bien, y que aunque digo que no es un sueldo como tal, esto forma parte de mi sueldo actualmente. Es una pequeña parte y sobre todo es una motivación enorme. No solamente económica, sino moral, ¿no? Para seguir día a día, para seguir rimando el podcasting y para seguir trabajando y trayendo nuevos contenidos. Ya quisieran muchos otros podcasts o cualquier proyecto digital en general tener ese apoyo mes tras mes. Sé que hay
youtubers, sé que hay otros creadores de contenido que recaudan muchísimo más y que se ganan su sueldo íntegro solamente con este tipo de apoyos. No es mi caso, porque mi trabajo es hacer producción de podcast. Este podcast es solamente una de mis facetas al frente de EOB Productora. Es la que más cercana a mí es, pues porque soy yo quien está a este lado del micrófono, porque estoy todos los días y porque al fin y al cabo yo me desvivo por el podcasting y este podcast es una prueba de ello, ¿no? Pero que sepáis que os lo agradezco mogollón. Entre todas estas dosis de cafeína digital, las que me llegan a partir del Ko-fi, han aportado un total de 1.220 cafés desde que abrí el perfil en Ko-fi. Y esto se traduce en 3.660 euros desde que arrancó el proyecto en Ko-fi. Teniendo en cuenta que llevo 6 años y medio, pues más o menos me salen a unos 600 euros por temporada. Así que desde aquí os daría 3.660 agradecimientos. Pero no, voy a daros 1.000.000 de gracias a todos por vuestro apoyo, ya digo, mes tras mes, café, descarga o comentario a comentario. Por cierto, quiero destacar el apoyo de uno de estos cofiteros, concretamente el de David Tella, que me hace llegar un brunch completo y nutritivo cada mes. Y por ello siempre voy a recordar este día, el 27 de enero, a ver si me acuerdo, y lo convierto en una cita que todos los años recuerde, esta efeméride, para acordarme de que David patrocina uno de los episodios de este Metapodcast diario una vez al mes. A ver si de esta manera pues consigo aparecer en su proyecto Efemérides Podcast, donde repasa una efeméride de cada día del año y lo hace semanalmente durante 52 ocasiones cada año. O sea, que nos trae 365 efemérides durante sus 52 episodios cada año. Y por si esto fuera poco, además es el tesorero o secretario, no sé, aquí tengo mis dudas, de la Asociación de Oyentes Asespot. Pero bueno, quiero destacar el trabajo que hace en Efemérides Podcast y por eso os voy a dejar el enlace a dicho proyecto en las notas del capítulo para que os suscribáis si no lo conocéis. Desde aquí, muchas gracias tanto a David Tella como al resto de mecenas que apoyáis el proyecto en Ko-fi. Como siempre digo, en cada resumen de estadísticas que hago en los episodios 99, pues puede que estos números os parezcan pequeños si lo comparamos con otros podcasts o con otros proyectos digitales, aunque cada vez, por suerte, pues son un poquito menos pequeños, o sea, que son un poquito más grandes porque van creciendo episodio a episodio. Y también puede que alguno de vosotros se sorprenda si ha llegado a este podcast hoy o si ha llegado a este podcast hace poquito y es la primera vez que escucha una de estas entregas donde, bueno, pues donde repaso todo lo que llevo hasta ahora al llegar a un capítulo 99. Por eso, para que la próxima persona que llegue se sorprenda un poquito menos, voy a pediros un favor, o mejor dicho, voy a pedirte un favor, a ti personalmente que me estás escuchando. Quiero que compartas, que te suscribas, que dejes un comentario, que entres al canal de Telegram, que te unas al Ko-fi, que me escribas un email a jorgemarin@eob.es, que me mandes un audio a través de mi perfil de Telegram, que me sigas por las redes sociales, que te suscribas a la newsletter, lo que quieras y por donde quieras. Pero ayúdame a que este podcast se haga un poquito más grande con un pequeño gesto, da igual, por pequeño que sea, para que de esa manera yo pueda seguir haciendo que el podcasting crezca día tras día cuando me paso al otro lado del micrófono, ya sea para grabar podcast o al otro lado para escucharlos. Y si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con este podcast, pues puedes hacerlo entrando en la web, que es alotroladodelmicrófono.com, y es allí donde tienes el acceso a todo el histórico del podcast, grabado hasta ahora. Si no conoces este proyecto, si no has escuchado alguno de los 1.299 episodios previos a este, te puedes suscribir también a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito, unirte al canal de Telegram o al de WhatsApp, al Ko-fi para apoyar cualquiera de los episodios, en fin, que conozcas a través de la web todo lo que hago día tras día desde hace ya 6 años y medio y 1.299 episodios. Y con esto me despido y como cada día desde hace ya 1.300 episodios, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.